cuando llegó mi esposa, la miré en silencio durante un rato demasiado largo. Ese silencio que quema por dentro, que llena cada espacio con preguntas que no deberían existir en un matrimonio. Y entonces pregunté, en voz baja, casi sin fuerzas, pero lleno de todo mi ser, ¿lo amas a él o a mí? Frunció el ceño, desconcertada, como si la pregunta fuera un error, como si el absurdo estuviera en mis palabras, no en sus acciones. ¿Quién? Respondió. Simplemente dije, Alberto. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Se quedó paralizada. Su rostro palideció, sus ojos inmóviles, como si la sangre hubiera dejado de fluir en su interior. La mentira cayó allí, silenciosa, pero aplastándolo todo. No necesitaba nada más. Agarré mi maleta y dejé la llave sobre la mesa. Intentó decir algo, murmuró un lamento que sonó más como una confesión tardía, no se suponía que lo supieras. Pero ya era demasiado tarde. Durante días, semanas, quizá meses, intenté comprender dónde había perdido el equilibrio. Porque, durante mucho tiempo, ella fue mi mundo. No por falta de opciones, no por dependencia, sino porque había algo en ella que me hacía querer ser mejor hombre cada día. No era un esposo perfecto, claro que no. Pero amaba con una lealtad poco común. Con presencia. Con verdad. Siempre estuve ahí, incluso cuando la vida se puso difícil, incluso cuando el amor parecía volverse rutina. Lo estuve. Y quizás ese fue mi mayor error, confiar en que estar ahí sería suficiente para retenerla. Pero lo cierto es que algunas personas no pueden soportar la calma de un amor seguro. Se acostumbran a que las cuiden y, por lo tanto, empiezan a anhelar el caos. Y cuando el caos tiene nombre, rostro y el amargo encanto de la prohibición, hay quienes simplemente se lanzan. Aunque el salto les cueste todo. Ella cayó. Cayó en la ilusión de un hombre que no prometía nada, pero que, aún así, creía que podía dárselo todo. Se entregó a él poco a poco, como quien prueba la temperatura de un río antes de zambullirse. Un coqueteo inocente, una conversación más larga, un intercambio de miradas, hasta que un día, cruzó la línea. No sé exactamente cuándo, y quizá ya ni siquiera importe. Lo que importa es que, el día que llegó a casa y le hice esa pregunta, todo ya estaba destruido. Ella ya no era mía, y yo, ya no podría ser suyo después de eso. Recuerdo cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que yo lo sabía. No era arrepentimiento. No en ese momento. Era miedo. Miedo a perder lo que tenía, pero no por amor, sino por seguridad. Porque sabía que conmigo tenía a alguien que le secaría las lágrimas sin preguntar por qué, alguien que esperaría a que se durmiera para taparla con una manta, alguien que compartiría la última rebanada de pizza aunque ella quisiera comérsela desesperadamente. Y quizás eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que, aún así, eligió a alguien que solo ofrecía el sabor de lo prohibido. Me fui sin gritar. Sin armar un escándalo. Me fui con el alma hecha pedazos, pero con la dignidad intacta. Los días que siguieron fueron silenciosos. Un dolor que no necesitaba sonido para hacerse sentir. Dolía abrir los armarios y ver los espacios vacíos. Dolía pasar por la cafetería donde tomábamos café los domingos. Dolía aún más cuando los amigos en común empezaron a desaparecer, porque nadie sabe cómo tratar con alguien que ha sido traicionado. Es como si la traición se convirtiera en un incómodo recordatorio de que nadie está a salvo. Pero aún así, seguí adelante. Un día tras otro, me reconstruí. Lentamente. Reconecté con partes de mí que había olvidado. Descubrí que no era solo el marido traicionado. Era alguien que aún tenía mucho por lo que vivir. Y entonces, cuando menos lo esperaba, conocí a alguien. Alguien que no encendió el fuego, sino que encendió la paz. Que no trajo mariposas en mi estómago, sino estabilidad a mi pecho. Alguien que me miró a los ojos y no buscó secretos, sino que reflejó la verdad. Y fue entonces cuando el destino decidió jugar con la ironía. Porque fue precisamente cuando recuperé mi integridad que el pasado reapareció. Ella. Sola. Su rostro marcado por el tiempo, y sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. No necesitaba decir nada, pero lo hizo. Lo siento. Escuché. Y perdoné.
no para volver atrás, sino para liberar lo que aún me ataba a ella. Y en ese momento, me di cuenta, ella había comprendido lo que había perdido. No por el hombre que yo era, sino por el hombre que nunca volvería a tener. Y fue allí, en ese momento de silencio, que la historia realmente terminó. Intentó reconstruirse. Intentó redescubrir el sabor de la estabilidad. Pero nada era igual. Porque el amor que perdió no estaba hecho de euforia, estaba hecho de presencia. De silencio cómodo. De manos que se encontraron en la oscuridad. Y cuando se dio cuenta de esto, fue demasiado tarde. Él, el otro, nunca prometió amor. Nunca prometió un futuro. Y aún así, lo arriesgó todo. Y perdió. No perdió a un hombre. Perdió la única versión de sí misma que fue amada sin esfuerzo, sin máscaras. Perdió el amor verdadero. Y se quedó con el recuerdo de un amor que podría haber durado toda la vida, si no lo hubiera tirado todo por un deseo momentáneo. Ahora, ella vive con el peso de lo que destruyó. Yo, con la levedad de haber dejado atrás lo que me hizo sangrar. Ella sigue adelante, intentando reconstruir una vida que ella misma destrozó. Y yo, en paz, construyendo la mía con alguien que conoce el valor de estar juntos incluso cuando el mundo exterior llama. Pero lo más sorprendente de todo no fue que me engañara. Fue lo que me confesó el día que nos reencontramos, años después, bajo una lluvia ligera que pareció borrar el pasado. Sus palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre nuestra historia. Y ahí es donde todo se vuelve más complicado de lo que parece. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero los sentimientos, las pérdidas y las consecuencias son basados en la realidad de muchas vidas destruidas por decisiones equivocadas. Nuestro objetivo es claro, demostrar que engañar es caro, y ese amor verdadero, una vez perdido, rara vez regresa. Prepárate ahora para una historia intensa, impactante y profundamente emotiva, respira profundamente. La verdad está a punto de doler. Se conocieron una tarde cualquiera, de esas que prometen rutina, pero que, por alguna razón desconocida, se convierten en un punto de inflexión. Él estaba con un amigo, esperando un café que tardaba más de lo debido, y ella entró sola, con los auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla del móvil. Su primer intercambio de miradas fue breve, casi imperceptible, pero él la vio. Ella, no inmediatamente. Fue como si todo el mundo estuviera distraído, menos él. Pasó el tiempo, y por alguna casualidad de esas que parecen obra del destino, acabaron sentados uno junto al otro en la cola del mostrador cuando el local se llenó. Ella se quitó uno de los auriculares y comentó lo lento del servicio. Él rió. Y la conversación empezó allí, sin esfuerzo, como si se hubieran reencontrado tras una larga ausencia, aunque nunca se hubieran visto. Su nombre era Elena. Poseía una belleza que no gritaba, sino que perduraba. Sus ojos marrones albergaban algo difícil de nombrar, tal vez una mezcla de firmeza y ternura que resultaba fácilmente cautivadora. Su nombre, sin embargo, era Daniel, y era el tipo de hombre que no llamaba la atención a primera vista, pero que dejaba huella con el tiempo. Tenía un porte tranquilo, una voz profunda que daba la impresión de seguridad y una mirada que escuchaba incluso en silencio. Tras su primer café, siguieron otros encuentros. Paseos por el parque, cenas sin pretensiones, tardes de largas conversaciones que empezaban con banalidades y terminaban en confesiones que ninguno de los dos sabía que estaba listo para hacer. No hubo explosión, no hubo euforia. Lo que floreció entre ellos fue una especie de paz. Una conexión silenciosa que no necesitaba explicación. Con el tiempo, todo encajó. Sus mundos comenzaron a fusionarse con naturalidad. Elena era profesora de literatura, apasionada por las historias que ahondan en las profundidades de la humanidad. Poseía un romanticismo contenido, como quien cree en el amor pero teme entregarse por completo. Daniel, en cambio, era arquitecto, organizado, metódico, pero con un gran sentido estético. Era detallista, cuidadoso con los pequeños detalles, y quizá eso fue lo que conquistó a Elena. Su forma de recordar los detalles, su atención a sus gustos, las pausas en sus frases, sus gestos involuntarios. Ella, en cambio, le ofrecía lo que él ni siquiera sabía que necesitaba, ligereza.
la capacidad de mirar los días comunes y ver la belleza en ellos. La relación evolucionó lenta pero seguramente. No había prisa, pero sí claridad. Cuando decidieron mudarse juntos, fue casi un paso natural, sin grandes discursos ni dudas. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con grandes ventanales y luz natural que entraba a raudales por las mañanas. Era de esos lugares que se sentían pequeños cuando estaban llenos de amor. Cada rincón estaba decorado poco a poco, con los libros de ella, las plantas que él traía del vivero, los cuadros que habían elegido juntos en ferias de arte locales. Los fines de semana estaban llenos de desayunos en el porche, películas antiguas los sábados por la noche y paseos tranquilos los domingos por la tarde. Era un amor sereno, pero lleno de presencia. Los amigos siempre decían que tenían una conexión especial. Se entienden con solo mirarse, decía una amiga de Elena. Y, en efecto, existía una conexión silenciosa entre ellos. En las fiestas, era común verlos intercambiar sonrisas a distancia, como si compartieran secretos entre la multitud. Pero como cualquier relación real, no era perfecta. Tenían sus fricciones. Ella era más impulsiva, a veces dejando que sus emociones la dominaran. Él era reservado, a veces frío en las discusiones. Pero nunca se acostaban peleando. Era casi una regla tácita, resolver las cosas antes del silencio de la noche. Y siempre lo hacían. Hasta que empezaron a dejar de resolverlas. Hubo una época en la que la vida les quitaba más de lo que les ofrecía. Problemas en el trabajo, una rutina desgastante, cansancio acumulado. Las conversaciones empezaron a perder profundidad. Los besos ya no eran tan frecuentes. No había peleas, pero tampoco esa vibra constante de antes. Era como si hubieran entrado en una fase tibia, donde todo seguía en pie, pero los colores se habían apagado. Elena empezó a salir más con sus compañeros de trabajo, retomó sus clases de baile y algunos proyectos personales. Daniel, por su parte, se sumergió aún más en el trabajo, pasando horas frente al ordenador, a menudo trasnochando terminando proyectos. Sus horarios ya no coincidían como antes. Las comidas juntos se volvieron menos frecuentes. La cama se volvió cada vez más silenciosa. Pero aún así, había cariño. El cariño seguía presente en pequeños gestos. Una nota pegada en la nevera, un «¿qué tal?» a mediodía, un abrazo rápido antes de irse. Elena echaba de menos algo que no podía identificar con exactitud. Daniel notó que algo había cambiado, pero prefirió no nombrarlo. Quizás pensó que era solo una fase. Quizás le daba miedo afrontar que lo que antes era ligero ahora era pesado. Aún así, lo intentaron. Planearon un viaje juntos, algo que pudieran hacer para reavivar su conexión. Eligieron un lugar apartado, naturaleza, tranquilidad. Pasaron días buenos. Rieron, cocinaron juntos, hicieron el amor como hacía mucho tiempo que no lo hacían. Y por un momento, pareció que todo volvería a ser como antes. Pero, como todo intento desesperado por arreglar algo que ya está roto por dentro, el efecto duró poco. Cuando regresaron, el silencio también regresó. El apartamento parecía más vacío, como si algo hubiera quedado de aquel viaje. Daniel la notó más distante. Más pensativa. Empezó a notar las miradas persistentes a su teléfono, los mensajes respondidos más rápido de lo habitual, las sonrisas que no provenían de él. Pero prefería creer que era cansancio. Que era rutina. Que su amor era lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta. Y tal vez lo era. Si ambos se esforzaban por igual. Pero algo había cambiado. Algo que aún no podía nombrar, pero que ya se hacía notar en cada caricia ausente, cada beso apresurado, cada excusa para evitar una conversación más profunda. Aún así, él permaneció allí. Cuidándola con todo detalle. Recogiendo la toalla mojada del suelo, preparándole el café justo como a ella le gustaba, poniendo la serie que veía aunque no la disfrutara especialmente. Elena, por su parte, parecía dividida. A veces lo abrazaba con más fuerza, como si intentara contener algo que se le resbalaba. Otras veces, apenas le decía buenas noches. Era un intercambio emocional que lo confundía y le dolía,
pero que él soportaba con una paciencia que solo quienes aman de verdad pueden poseer. Y quizás este amor silencioso era su mayor fortaleza, y su mayor debilidad. Porque, en ausencia de explosiones, en ausencia de grandes peleas o gritos, lo que había era un hombre intentando mantener unido un amor ya destrozado. Y una mujer que, incluso rodeada de afecto, se perdía en silencios que ocultaban decisiones que él aún desconocía. El tiempo pasó, y con él llegaron momentos que deberían haber sido sencillos, pero que se cargaron de tensión. Almuerzos familiares con sonrisas forzadas, cumpleaños con regalos intercambiados más por obligación que por deseo, noches durmiendo en la misma cama, pero en universos diferentes. Todavía no había traición abierta, ni confrontación, ni confesión. Pero un abismo se abría entre ellos. Un abismo hecho de ausencia, de palabras no dichas, de miradas que evitaban encontrarse. Y Daniel, aún sin saber exactamente qué le pasaba, sentía que algo se perdía. Algo esencial. Algo que, si desaparecía por completo, jamás podría recuperar. Pero lo que no sabía era que la decisión ya estaba tomada. Que ya había cruzado la línea. Que luchaba solo por un amor que, aunque aún presente en el papel, ya no existía al otro lado de la cama. Y así, entre escenas silenciosas, caricias cada vez más escasas y un amor que parecía sobrevivir solo en el recuerdo de lo que una vez fue, su historia se encaminaba hacia un punto de quiebre. Un punto sin retorno. Pero Daniel seguía creyendo. Aún esperaba. Aún luchaba. Porque cuando amas de verdad, resistes hasta el último hilo. Aunque ese hilo lo cortara hace mucho tiempo, alguien que, mientras recibía el amor más tranquilo y sincero, buscaba la emoción en otra parte. Daniel empezó a notar los cambios gradualmente, casi imperceptiblemente, como una grieta que se abría silenciosamente en un muro que siempre había parecido sólido. Primero, los retrasos se hicieron frecuentes, luego los mensajes contestados sin atención, los abrazos que antes llegaban espontáneos ahora necesitaban ser provocados, los besos dados con los ojos abiertos, sin compromiso. Elena parecía estar en otro lugar incluso cuando estaba a su lado. Llegaba a casa más tarde, siempre con excusas plausibles, siempre con ese tono de cansancio en la voz que impedía preguntas más profundas. Cuando él intentaba hablar, ella desviaba el tema con suavidad, diciendo que solo era su cabeza, que todo estaba bien, y esbozaba una sonrisa vacía que ya no llegaba a sus ojos. Daniel no quería ser intrusivo, no quería ser el tipo de hombre que constantemente controlaba o cuestionaba, así que retrocedió, lo respetó, pero lo sintió. Sintió la ausencia donde antes había habido calidez. Sentí que me faltaba algo que aún no podía nombrar. Con el paso de las semanas, Elena empezó a cuidarse mejor. Volvió a usar perfumes que llevaba tiempo olvidados en el estante y empezó a arreglarse incluso para citas sencillas, como ir al supermercado o a una reunión de equipo. Daniel se dio cuenta, la felicitó e intentó acercarse con estos gestos, pero ella se limitó a sonreír y a agradecerle, como si sus cumplidos ya no significaran mucho. Empezó a recibir más mensajes durante la cena, a veces levantándose de la mesa para responderlos. Decía que era trabajo, que estaban reorganizando el horario escolar, que había una nueva coordinadora exigente. Todo tenía sentido, todo sonaba convincente. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que escondía el teléfono, que decía lo contrario. Una inquietud constante comenzó a crecer dentro de Daniel, un sentimiento contra el que luchaba a diario porque no quería convertirse en un hombre desconfiado. Pero la intuición a veces habla más alto que cualquier discurso racional. Y por mucho que intentara silenciar esa voz interior, ésta gritaba cada vez que Elena decía que necesitaba quedarse hasta tarde, o que tenía que acostarse temprano, porque estaba agotada. Intentó salvar lo que tenían. Planificó una cena, compró su vino favorito y cocinó el plato que había aprendido solo por ella. Elena llegó tarde esa noche, con la mirada cansada y una sonrisa apresurada. Intentó animarla, felicitándola por su esfuerzo, pero no se rindió. Durante la cena, miró su reloj casi imperceptiblemente. Cuando mencionó planes para un viaje corto durante las vacaciones, ella apartó la mirada, diciendo que tal vez no podría. La excusa estaba lista, un nuevo proyecto, algo que necesitaba preparar con dedicación. Daniel simplemente asintió. Ya no tenía fuerzas para insistir.
La frustración no era por perder a la mujer que amaba, sino por darse cuenta de que ni siquiera parecía estar luchando por quedarse. Empezó a observarla con más atención. No como alguien que observaba, sino como alguien que intentaba comprender dónde se había extraviado. Repasó mentalmente momentos recientes, intentando localizar el punto exacto donde todo empezó a tambalearse. Era como registrar una casa después de un terremoto, intentando averiguar qué pared se dio primero. Notó que ella evitaba el contacto físico, que rechazaba las caricias con excusas suaves pero constantes. Que se reía más de los mensajes de texto que de sus chistes. Y, sobre todo, se dio cuenta de que ella era feliz, pero no con él. Y eso, más que nada, le dolía. Su felicidad ya no lo incluía. Una noche, al ver a Elena salir corriendo a una reunión de equipo, Daniel sintió una urgencia incontenible. Tomó las llaves, esperó unos minutos y salió de casa. No sabía exactamente qué haría, no tenía ningún plan. Pero la incomodidad era demasiado grande como para ignorarla por más tiempo. Condujo sin rumbo por las calles, intentando seguir su intuición. Y fue al detenerse en un cruce, con la luz roja iluminando el interior del coche, que vio algo que le heló la sangre. Al otro lado de la calle, Elena estaba con un hombre. No era una simple conversación. Era la cercanía que uno no tiene con sus colegas. El roce en la cintura, la sonrisa en sus labios, la mirada intensa. Ella le cogió la mano como si sostuviera algo preciado. Y por un instante, Daniel deseó no haberlo visto. Regresó a casa en silencio. No la confrontó. No le envió un mensaje. Se sentó en el sofá durante horas, mirando fijamente la oscuridad, tratando de entender cómo alguien que duerme a su lado todas las noches podía estar tan distante al mismo tiempo. No durmió esa noche. Elena regresó tarde, entró a la casa descalza para no hacer ruido y fue directa a la ducha. Cuando salió, encontró a Daniel despierto. Simplemente dijo que no podía dormir. Ella asintió, dijo que había sido un día largo y se acostó sin ofrecer espacio para la conversación. Y allí estaban, acostados en la misma cama, pero en mundos tan opuestos que cualquier intento de acercarse se sentía como una invasión. En los días siguientes, Daniel continuó observando. Ahora, sin ilusiones. Las ausencias tenían más sentido, las excusas, los cambios de comportamiento. Todo encajaba como piezas de un cruel rompecabezas. Pero seguía sin estar seguro. No tenía pruebas. Solo suposiciones. Hasta que, una tarde lluviosa, decidió quitarle el teléfono. No por sospecha, sino porque el silencio al otro lado de la cama ya lo había dicho todo. Encontró mensajes, fotos, encuentros programados con precisión. Palabras cariñosas, declaraciones ocultas en conversaciones archivadas. Y entonces lo supo. Lo supo con el dolor de quien nunca quiso saber. La traición no era solo física. Era emocional. Era diaria. Constante. Intensa. Era una nueva vida construida desde afuera mientras él intentaba, ingenuamente, restaurar los escombros de lo que quedaba entre ellos. Cuando llegó esa noche, encontró a Daniel sentado en el borde de la cama, con la mirada baja y las manos temblorosas. No gritó, no lloró. Simplemente preguntó, con la voz quebrada, ¿lo amas a él, o a mí? Se quedó paralizada. Guardó silencio. Fingió no entender. ¿A quién?, susurró. Y Daniel, con un cansancio que parecía provenir de algo mucho más profundo que su cuerpo, respondió, Albert. Y fue en ese momento que el tiempo se detuvo. El nombre tenía un peso que rasgó el aire. Su cuerpo se tensó, con la mirada fija en la nada. Ya no era posible esconderse. Y Daniel lo supo. Sabía que no había vuelta atrás. La maleta ya estaba hecha. No porque lo supiera de antemano, sino porque su instinto lo sabía. La llave estaba sobre la mesa. Intentó decir algo. Un lamento informe, no se suponía que lo supieras así. Pero nada de eso importaba ya. Un silencio se apoderó de ellos, tajante, absoluto. Él se fue. Y en el momento en que la puerta se cerró, lo que habían sido murió para siempre. Pero lo que aún desconocía,
era que lo había motivado todo. La traición ya era una herida expuesta. Pero lo que se escondía tras ella aún tenía el poder de hundirlo todo aún más. Y esta revelación estaba a punto de cambiar no solo el dolor, sino también su comprensión de todo lo que creía haber experimentado con ella. Las semanas siguientes pasaron como una densa niebla sobre la vida de Daniel. No recordaba los días ni las horas exactas. Solo sentía el peso de un silencio que ahora lo habitaba. Elena ya no estaba en su casa, en su rutina, ni en su vida. Su aroma en las almohadas se había ido, ni sus sonrisas cruzando los pasillos. Solo quedaba la ausencia. Y la ausencia tenía un olor, un color, un sonido. Era el sonido de la llave que ya no giraba en la puerta, la esquina del armario que se hacía más espaciosa, los dos platos que volvían a ser uno. Pero lo que más dolía no era la soledad, era el recuerdo. Porque el amor verdadero no se extingue con la decepción, se pudre. Y pudrirse desde dentro es un proceso lento y cruel, donde todo lo que era hermoso empieza a apestar con el tiempo. Daniel intentó empezar de cero. Creó nuevos hábitos. Reorganizó los muebles. Se cortó el pelo. Se apuntó al gimnasio. Empezó a leer antes de acostarse, solo para evitar la compañía de sus pensamientos. A veces funcionaba. Otras veces, no. El rostro de Elena aparecía en su mente de repente. Cuando oía una vieja canción, cuando pasaba por una calle por la que solían caminar de la mano, o cuando veía a una pareja riendo distraídamente en un banco del parque. Era difícil aceptar que todo eso se hubiera intercambiado. Y peor aún, por un hombre que ni siquiera formaba parte de la vida que habían construido. Daniel se preguntaba si alguna vez lo había amado de verdad o si todo era solo una mentira bien contada. Pero él sabía que no era así. Sabía que había habido amor. Simplemente no podía entender por qué no había sido suficiente. Y eso era precisamente lo que más lo torturaba. Hasta que un día, meses después, llegó un correo electrónico. Elena. El nombre apareció en la pantalla, y por un segundo, Daniel consideró borrarlo sin leerlo. Pero algo lo hizo conectar. Era un mensaje corto. Ella pidió hablar. Dijo que no quería volver, que no quería complicar las cosas, pero que necesitaba decir algo. Para mí, escribió. Para ti. Pensó, respiró hondo y respondió con solo una hora y un lugar neutral. Un parque entre su antigua casa y el nuevo barrio al que se había mudado. Era principios de otoño, y las hojas secas del suelo crujían suavemente bajo sus pies mientras caminaba hacia el banco designado. Elena ya estaba allí. Sola. Diferente. Su rostro más delgado, sus ojos más profundos. Tenía una expresión que Daniel no podía identificar, pero que cargaba con un peso que parecía mucho mayor que el simple arrepentimiento. Se levantó al verlo, como si aún le quedara respeto, incluso entre los escombros. Él se sentó tranquilo. No sonrió. No le tendió la mano. Simplemente esperó. Ella respiró hondo, se acomodó el cabello detrás de la oreja y empezó a hablar. Sin rodeos. Sin excusas. Como si hubiera ensayado cada palabra 100 veces. Me equivoqué, Daniel. Me equivoqué contigo, me equivoqué conmigo mismo. Creí saber lo que hacía, pero no. Creí que buscaba algo que me faltaba, pero hoy entiendo que lo que me faltaba estaba dentro de mí, no fuera. Y lo peor de todo, no vine a ti solo para decirte esto. Hay algo que no sabes. Algo que podría cambiar lo que sientes por mí, o tal vez confirmar que no merecía lo que me diste. Daniel la miró fijamente, sin decir nada. Tenía los músculos de la cara tensos. Elena continuó, más vacilante ahora, como si estuviera a punto de entrar en un campo minado. Cuando todo empezó entre él y yo, no fue por amor ni por deseo. Fue por impulso. Por vanidad. Por curiosidad. Pero había algo que no sabes. Nunca le gusté. Nunca me quiso de verdad. Nunca me eligió. Me usó, Daniel. Desde el principio. Daniel entrecerró los ojos, confundido, pero permaneció en silencio. Su voz temblaba y las palabras salían como cortas punzadas.
¿Te acuerdas de ese amigo tuyo, Gustavo, que conociste en la universidad? ¿El que desapareció tras una discusión tonta? Él y Albert se conocen. Llevan años trabajando juntos. Al principio no lo sabía, solo lo supe después, cuando ya estaba involucrado. Hicieron una apuesta, Daniel. Era una apuesta. Hizo una pausa, esperando su reacción. Daniel no se movió. El corazón le latía tan fuerte que no sentía nada más en el cuerpo. Elena continuó, tragando saliva con dificultad. Estaban en un bar. Pasé sola después de un evento escolar. Albert me reconoció por una foto tuya que Gustav le había mostrado. El plan era simple, hacer que te engañara. Así de simple. Seducirme. Alejarme de ti. Hacerme caer. Y lo logró. Fui estúpida. Estaba ciega. Me dejé llevar. Me sentí deseada, viva. Pero todo era mentira. Era una broma, Daniel. Ahora lloraba. No con dramatismo, sino con un llanto bajo y profundo que salía de lo más profundo. Daniel tenía la boca seca. Sus pensamientos eran un caos. Se le revolvía el estómago. Una apuesta. Todo había sido una apuesta. Elena lo había traicionado, pero también había sido traicionada. Por otro. Por todos. Incluso por ella misma. El dolor que sentía ahora era diferente. Ya no era solo el dolor del abandono, de la pérdida, de la decepción. Era el dolor de saber que todo había sido manipulado. Que la mujer que amaba había sido utilizada como instrumento de un ego herido. Que años de confianza y de compartir habían sido destruidos por un juego sucio entre dos hombres inmaduros y una mujer en crisis. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Me lo confesó, riendo. Dijo que había ganado 200 reales, una botella de whisky y una cena cara. Dijo que siempre me habías parecido el tipo de hombre que, nunca lo sabría, y que solo lo hacías porque te parecía gracioso. Quise morirme entonces. Y sin embargo, no te busqué antes. Porque sabía que nada de esto borraría lo que hice. Yo elegí. Aunque me usaran, elegí. Y te perdí. Y me lo merecía. Daniel bajó la cabeza. Le ardían los ojos, pero no lloró. El dolor era seco ahora, como las cenizas de un viejo fuego. Todo tenía sentido. El desdén de Albert. El distanciamiento de Gustavo. La prisa con la que todo se derrumbó. Fue traicionado por quien compartió su cama. Pero también fue traicionado por quien compartió su historia. Su confianza. Su vida. Y por mucho que la verdad le doliera, finalmente lo liberó. Comprendió que no podría haberlo evitado. Que no era su culpa. Que amar con pureza nunca fue el error. Elena intentó continuar, pero se le quebró la voz. Necesitaba que lo supieras. No para borrar mi culpa. Pero para que supieras que no se trataba de ti. Nunca se trató de tu error. Se trataba de mi cobardía. De mi debilidad. Te merecías más. Y ahora tienes más. Y yo, solo tengo silencio. Daniel se quedó de pie. Se quedó de pie un momento sin decir palabra. Elena no se movió. La miró una última vez. No con odio. No con ira. Sino con una despedida definitiva. La clase de mirada que cierra un ciclo. Y se fue. Con paso firme, sin prisa. Como quien lleva la verdad en el bolsillo y la dignidad en el corazón. Y en ese momento, Elena supo que lo había perdido todo. No por traición. Sino por decisión propia. Y que el peso del arrepentimiento sería ahora su único compañero. Daniel caminó varias cuadras después de dejar a Elena sentada en la banca del parque, sin mirar atrás. El cielo comenzaba a oscurecerse y el viento arrastraba hojas secas por las aceras como si el mundo quisiera borrar las huellas de aquella conversación. Sus pasos eran firmes, pero su corazón parecía desfasado. Ya no había lágrimas ni gritos.
Había un profundo silencio en su interior, ese silencio que se instala no cuando el dolor grita, sino cuando lo ha consumido todo. Caminó hasta la estación de metro más cercana, entró en el vagón abarrotado, ignorando el revuelo, y se perdió en el ruido sordo de las vías, intentando ordenar sus pensamientos. Por dentro, ya no era el mismo. No después de aquella verdad. Lo que Elena había dicho cambió su perspectiva sobre el pasado, no solo sobre el final. La traición, que antes le había parecido egoísta e impulsiva, ahora se perfilaba como humillación y manipulación. Había sido objeto de una apuesta. Un juguete usado por otro hombre, un hombre que, irónicamente, una vez había tenido su confianza. Era demasiado cruel para ser real, pero la mirada en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Nada de eso había sido fingido. La vergüenza en sus ojos no era una actuación. Era sincera. Y aunque no tenía intención de perdonarla, sentía una extraña compasión. No por la mujer que lo traicionó, sino por la mujer que fue engañada mientras destruía su propio mundo. En los días siguientes, Daniel se sumergió en su rutina con una disciplina casi mecánica. Llegaba temprano al trabajo, salía tarde y apenas hablaba con sus compañeros. Ignoraba los mensajes de Elena, que reaparecían, ahora espaciados, casi siempre en silencio, como si ella simplemente necesitara saber que él seguía leyendo. Pero no respondía. No había nada más que responder. Lo que existía entre ellos estaba enterrado. Pero incluso enterrado, aún le dejaba un sabor amargo que no podía tragar. Fue una tarde de sábado, mientras visitaba una exposición de arte con un amigo, que la vida decidió mostrarle que no hay dolor que, con el tiempo, no pueda dar paso a algo nuevo. En el segundo piso del museo, mientras observaba una melancólica pintura de una mujer sentada en un campo vacío, Daniel oyó una suave voz cercana que comentaba sobre la luz del cuadro. Giró la cabeza por reflejo y se encontró con una mirada atenta, una sonrisa discreta y el aire de alguien que sabía leer el silencio. Se llamaba Lara. Era fotógrafa, y su calma contrastaba con el caos que aún no habitaba. Hablaron allí mismo, entre salas, y luego tomaron un café en el jardín del museo. Fue una conversación sencilla. Pero había una fluidez entre ellos que hizo que Daniel no se diera cuenta del paso de las horas. Por primera vez en mucho tiempo, rió de verdad. Lara no preguntó por el pasado, no sondeó heridas abiertas. Hablaba con suavidad, pero con profundidad. Era perspicaz, inteligente, pero sin necesidad de demostrar nada. Daniel se sintió visto. Y, más que eso, sintió que podía ser él mismo, con todas las grietas aún expuestas. Volvieron a salir. Poco a poco, sin prisa. Y se dio cuenta de que algo diferente crecía allí. No era el tipo de amor que surge con urgencia, sino el que echa raíces lenta y firmemente, lejos de las tormentas. Era un amor que no exigía sanación inmediata, sino que ofrecía refugio. Y eso fue suficiente. Mientras tanto, Elena afrontaba las consecuencias de cada decisión. Albert desapareció de su vida pocos días después de la revelación. Dejó de responder mensajes, cambió de número y la bloqueó en redes sociales. El último contacto fue una llamada seca en la que simplemente dijo que el trato estaba pagado, y que no tenía sentido seguir en contacto. Elena no insistió. Lloró sola esa noche y muchas otras. Su reputación entre sus compañeros de trabajo empezó a desmoronarse cuando, sin querer, una profesora mencionó haber visto a Albert con otra mujer, su esposa. Porque, sí, estaba casado. Y ella solo lo descubrió después. Poco a poco, la gente empezó a distanciarse. No porque lo supieran todo, sino porque ella ya no era la misma. Estaba amargada, ausente, desconectada. Intentó reconectar con sus antiguas amistades, pero se dio cuenta de que había perdido mucho en el camino. Incluso su propia identidad. Le envió a Daniel un último mensaje semanas después de su encuentro en el parque. Una petición breve, casi silenciosa, diciendo que le había dejado un sobre con un amigo y que no esperaba respuesta, solo que aceptara leerlo. Daniel consideró ignorarlo. Pero la curiosidad lo venció. Encontró el sobre en una librería cerca de su casa. Era una carta. Escrita a mano. La letra era firme, pero las palabras temblaban.
Dijo que no sabía dónde estaba su dignidad, que tal vez la había perdido las noches que eligió vivir una mentira. Contó cómo se despertaba con el pecho apretado todos los días, cómo soñaba con él tomándole la mano en silencio. Cómo veía viejos videos en su teléfono solo para oír su risa. Dijo que intentó seguir adelante, que intentó convencerse de que hizo lo correcto al buscar algo nuevo, pero que el tiempo le había demostrado que nuevo no significa mejor. Confesó que veía a Daniel como un hombre excepcional, y que ahora entendía que no había perdido una relación. Había perdido su única oportunidad de encontrar un hogar en alguien. Dijo que el perdón no era su obligación, pero que necesitaba, por sí misma, disculparse una última vez. Y que esperaba, desde el fondo de su alma, que él encontrara la paz que ella misma había destruido. Daniel leyó la carta y permaneció sentado un buen rato. No lloró. No sonrió. Simplemente comprendió que su dolor era real. Pero ya no era su responsabilidad sanar lo que ella había roto. Guardó la carta en un cajón junto con otros papeles que representaban partes cerradas de su historia. Y ese mismo fin de semana, llevó a Lara a un lugar que siempre le gustaba visitar cuando quería pensar, un mirador en lo alto de la ciudad, donde el atardecer parecía bañar el mundo. Se sentaron uno al lado del otro. Ella apoyó la cabeza en su hombro y guardaron silencio durante varios minutos. Era un silencio ligero. Diferente. Era el tipo de silencio que no pesa, sino que reconforta. Y Daniel, allí, lo supo. Sabía que estaba empezando de nuevo. Que el amor aún era posible. Que el dolor no lo definía. Que el pasado podía doler, pero ya no necesitaba ser controlado. Ellen siguió adelante con su vida. Fue a terapia. Cambió de escuela. Se mudó de ciudad. Intentó reinventarse. Él encontró cierta estabilidad, pero no pudo llenar el vacío. El tiempo le había enseñado cruelmente que lo que se pierde por orgullo, impulso o vanidad, no se puede recuperar. Nunca volvió a encontrar a nadie como Daniel. En el fondo, ni siquiera lo buscó. Porque sabía que solo había uno. Y él ya no era suyo. Y así, el pasado permaneció donde pertenecía. Elena continuó con su arrepentimiento. Daniel, con la paz de haber perdonado, no para olvidar, sino para liberarse. Y, sobre todo, con la certeza de que quienes ofrecen un amor sereno, verdadero y completo, no merecen ser traicionados, sino que merecen ser amados por alguien que sepa sostener ese amor con ambas manos. Sin soltar. Sin soltar. Daniel empezó a sentir una extraña sensación, como si hubiera vivido un terremoto y ahora caminara sobre ruinas que se reconstruían lentamente con mayor calma y conciencia. Nada de lo que sentía era fácil de interpretar. Tras la carta, tras la revelación completa, tras ver a Elena derrumbarse ante la verdad que ella misma había traído, la paz que había alcanzado no estaba teñida de ira, sino de una especie de amarga lucidez. La claridad de que el amor, incluso el más genuino, no basta cuando falta la reciprocidad. Lo que se construye con cuidado puede ser destruido en segundos por quienes desconocen el valor de lo que tienen en sus manos. Y, por mucho que lo hubiera aprendido a través del dolor, ahora ese dolor ya no dominaba su rutina diaria. Existía solo como una cicatriz, ya no como una herida abierta. Empezó a ver el pasado con una claridad incómoda. Los detalles de escenas que antes consideraba pequeños momentos cotidianos adquirían un nuevo significado. Percibió con mayor profundidad las señales, las omisiones, las pausas en los gestos de Elena que había interpretado como cansancio, pero que en realidad eran vacilación. Era difícil aceptar que su amor había perdurado mientras ella ya se desmoronaba por dentro. Pero ya no quedaba nada por arreglar. Solo quedaba la comprensión de que había hecho lo mejor que pudo, hasta el último minuto. Y que quien abandona el amor verdadero para perseguir ilusiones debe inevitablemente vivir con la ausencia de lo que dejó escapar. Lara, a su vez, entró en su vida con una dulzura que no exigía un lugar, sino que conquistaba el espacio con una presencia genuina. No llenó los vacíos que dejó Elena, porque Daniel sabía que nadie debía entrar en la vida de otro para llenar huecos, pero le ofreció un nuevo camino, basado en el respeto, la escucha y la paciencia. No hablaron mucho del pasado. Lara respetó sus silencios y, a cambio, él se sintió cómodo siendo honesto.
Por primera vez, Daniel experimentó una relación sin la presión de demostrar constantemente su valía. Con ella, los días no necesitaban grandes acontecimientos. Solo necesitaba la comodidad de estar con alguien que no se escondía, que te miraba a los ojos y te hablaba con el corazón, sin juegos, sin dobleces, sin ausencias disfrazadas de rutina. Aún así, un dilema comenzó a crecer dentro de él con el paso de los meses. No con respecto a Lara, sino con respecto a la idea del perdón. Porque perdonar no es solo una elección racional, es una decisión moral que sacude todo lo que nos han enseñado sobre justicia, merecimiento, amor y límites. La carta de Elena había dejado huella. No se disculpó por volver con él, ni rogó por otra oportunidad. Pero lo que contenía ese último mensaje era dolor sincero y la exposición completa de una mujer que finalmente reconocía su caída. Daniel pasó días tratando de comprender sus sentimientos al respecto. Ya se había dicho a sí mismo que había perdonado, pero ¿era cierto? ¿O era simplemente una forma de no guardar rencor? La duda lo asaltaba en momentos inesperados. Cuando veía a una pareja discutiendo en la calle, cuando escuchaba una canción sobre segundas oportunidades, cuando se sentaba a tomar un café y recordaba cómo Elena solía remover el azúcar en silencio, con la mirada fija en la taza como si intentara predecir el futuro. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué, realmente, llevó a una mujer con una vida estable, una pareja presente, un hogar tranquilo, a destruirlo todo por una promesa vacía? ¿Era posible sentir un verdadero arrepentimiento y aún así no merecer una segunda oportunidad? Y, más aún, ¿hasta dónde debía llegar el perdón? Daniel empezó a escribir sobre ello en un cuaderno que guardaba junto a su cama. No con la intención de publicarlo ni enseñárselo a nadie, sino como un intento de organizar sus propios sentimientos. Un día, escribió, la amé con toda la calma posible, pero quizá ella esperaba una tormenta. Ahora la tormenta ha pasado, y lo que queda es silencio. ¿Pero es su silencio igual que el mío? Otra noche, escribió, el perdón es un acto de valentía. Pero también es un límite. No se trata de olvidar, se trata de elegir no vivir con la ira. Pero a veces, el perdón no se trata de sanar al otro. Se trata de liberarse. Este dilema lo consumía sutil pero constantemente. Hasta que un día, caminando con Lara por una feria de libros usados, vio una figura familiar a lo lejos. Elena. Estaba sola, con el pelo suelto, la expresión más alegre, pero aún con esa mirada de alguien que lleva algo que nunca se va. Ella también lo vio. Y por un segundo, se quedó paralizada. Lara no se dio cuenta, seguía mirando distraídamente los puestos. Daniel intentó darse la vuelta, fingir que no la había visto. Pero no pudo. Algo dentro de él lo atrajo. Fue hacia ella. No con la intención de reabrir historias, sino quizás para cerrar por fin lo que quedaba. Elena lo recibió con una sonrisa contenida, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. Dijo que vivía en un barrio más remoto, que daba clases en una escuela pequeña, que el ritmo era tranquilo y que había cambiado mucho, aunque nadie lo viera desde fuera. Daniel simplemente escuchó. No respondió con ironía ni frialdad. Solo con presencia. Cuando ella le agradeció, una vez más, por leer la carta, él asintió. Dijo que sí la había leído. Y que la entendía. Elena se inclinó un poco más, como si no quisiera que otros la oyeran, y susurró algo que resonaría en Daniel durante mucho tiempo: fuiste el único hombre que me vio completo. Y yo lo destruí. No necesitas decir nada. Solo gracias por ser fiel hasta el final. Daniel no respondió. Le tocó el hombro brevemente, en un gesto de paz, y regresó con Lara, quien lo esperaba sin preguntarle nada. En ese instante, algo en su interior se aflojó. Un viejo nudo. Un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Y sintió, por fin, que era libre. La vida continuó, como debía ser. Daniel y Lara se mudaron juntos meses después. No como un reemplazo de una vieja historia, sino como la consecuencia natural de una nueva que se había forjado con profundas raíces. Ahora miraba atrás con madurez. Sabía que lo que había vivido con Elena era real hasta cierto punto. Pero el amor verdadero debe venir de ambos lados. Uno solo no puede sostenerlo. Su dolor era legítimo,
pero ya no necesitaba definir su camino. Lo que una vez había sido una cicatriz abierta ahora era solo un recuerdo. Y el perdón, más que un regalo a Elena, había sido un regalo que se había dado a sí mismo, el regalo de seguir adelante, ligero, completo, limpio. Y si algo aprendió Daniel de todo esto, es que quienes se van no siempre cometen el mayor error. A veces, quienes se quedan son quienes más valentía necesitan. La valentía para empezar de nuevo. Para volver a confiar. Para volver a amar, aún sabiendo el riesgo de salir herido. Porque el amor, cuando es verdadero, no es perfecto. Pero es sincero. Y quienes aprenden a amar de verdad también aprenden que el perdón es la etapa final del amor. No para reconstruir el pasado, sino para evitar que destruya el futuro. Pero antes de que su historia con Lara floreciera por completo, algo aún tenía que suceder. Un reencuentro inesperado. Un gesto inesperado. Una frase que lo pondría todo a prueba. Porque, aunque todo parecía resuelto, la vida aún tenía un último movimiento, ese giro silencioso que no destruye lo íntegro, sino que revela lo que realmente ha sanado. Y lo que aún permanece, en el fondo, esperando ser liberado. La primavera llegó con más facilidad de la que Daniel esperaba. Los días parecían más largos, no solo por el cambio de hora, sino por una especie de calma que empezó a sentir por primera vez en mucho tiempo. La vida con Lara era silenciosa de una manera saludable, como una música de fondo que no necesitaba énfasis para hacerse notar. Se entendían en sus miradas, en las pausas, en los gestos que no requerían justificación. No había promesas grandilocuentes entre ellos, solo constancia. Y era esta constancia la que Daniel ahora valoraba por encima de todo. Tener a alguien que permaneciera, incluso cuando el mundo exterior exigía tanto, era la verdadera forma de amor que había aprendido. Aún así, como toda alma que alguna vez ha cargado con un profundo dolor, había momentos en que el pasado susurraba. No como una amenaza, sino como un recordatorio de quién había sido. Un recuerdo que a veces llegaba en sueños, otras en aromas o canciones. Y aunque lo había superado todo, algunas heridas cicatrizadas aún le picaban en los días de lluvia. Un domingo, Lara propuso pasar el fin de semana en un pueblo cercano conocido por sus paisajes bucólicos y sus discretas posadas. Daniel aceptó con entusiasmo. Necesitaba ese respiro. Dejar atrás la ciudad por un día o dos fue más que un descanso, fue como un rito de paso. En el camino, charlaron de cosas sencillas. A Lara le gustaba escuchar historias, y Daniel aprendió poco a poco a contarlas con más libertad. Rieron juntos, compartieron silencios que no los agobiaban y se permitieron estar allí, completamente absortos en el momento. Al llegar a la posada, el ambiente era acogedor. Una cabaña de madera rodeada de altos árboles, el aroma a leña quemada en la distancia y una paz que se instaló en sus huesos. Esa noche, después de una cena ligera, se sentaron en el porche con copas de vino y los pies descalzos. Lara lo miró con ternura y dijo que nunca se había sentido tan segura con nadie. Daniel simplemente le tomó la mano con firmeza. Las palabras a veces oscurecen lo que los ojos expresan mejor. Al día siguiente, mientras exploraba el centro histórico, Lara se enamoró de una tienda de antigüedades. Daniel entró con ella, curioso por los objetos dispersos. Era un lugar repleto de historias olvidadas, relojes antiguos, fotografías en blanco y negro, cartas de amantes lejanos. Entre un estante y otro, Daniel encontró un libro grueso, encuadernado en cuero desgastado, con notas manuscritas en la contraportada. Lo cogió y empezó a hojearlo sin muchas expectativas. Las páginas hablaban de reconciliación, de tiempo, de decisiones que forjan el futuro. Pero fue una cita garabateada en el margen lo que lo hizo detenerse. La vida nos da oportunidades de fracasar y de volver a intentarlo, pero no siempre con las mismas personas. Cerró el libro y guardó silencio un momento. Lara, al notar el cambio en su expresión, se acercó. Daniel sonrió y dijo que era solo un viejo recuerdo lo que la frase despertaba. No preguntó nada más. Sabía que su silencio también formaba parte de la historia. De regreso a la posada, Daniel condujo por el sinuoso camino rodeado de árboles mientras una llovizna comenzaba a caer. Y fue en ese contexto, entre el sonido de las gotas de lluvia en el parabrisas y el olor a tierra mojada, que decidió hablar. Dijo que lo había perdonado todo,
que había comprendido cada parte del dolor que había experimentado, pero que aún había una pregunta que nunca se había atrevido a plantear: si, en el fondo, él también era responsable de no ver lo que se perdía ante sus ojos. Lara escuchó atentamente y respondió con una madurez que desmanteló cualquier defensa. Dijo que el amor no se mide solo por el esfuerzo que hacemos, sino también por cómo nos permitimos ver a la otra persona. Que tal vez se había entregado tanto que no vio que la otra persona ya no quería recibir. Y que el error no fue amar demasiado, sino creer que solo el amor lo sostendría todo. Daniel guardó silencio un momento y luego dijo que esa era la respuesta más honesta que había escuchado. Y, en cierto modo, también fue el que más lo liberó. Cuando regresaron a la ciudad, los días transcurrieron con tranquilidad. Daniel retomó sus viejas costumbres, como escribir cartas que nunca había enviado. No por apego, sino para aclarar las cosas. Era como plasmar en papel todo lo que su corazón ya no necesitaba cargar. Una de estas cartas estaba dirigida a Elena, pero permanecía en una caja que guardaba bajo llave en lo alto del armario. Era una carta sin ira, sin resentimiento. Simplemente decía que la perdonaba por todo, no porque lo mereciera, sino porque él merecía seguir adelante sin dolor. Y que realmente esperaba que ella encontrara un camino hacia la paz. Ya no había amor, pero sí compasión. Porque el tiempo le había enseñado que odiar también es permanecer preso. Y él ya había elegido ser libre. Una tarde, al cruzar la calle después del trabajo, Daniel oyó que alguien lo llamaba. Se giró y se encontró con un rostro que no había visto en años: Gustavo. El mismo Gustavo que había sido su amigo de la universidad, que había desaparecido misteriosamente sin muchas explicaciones y que luego sería vinculado a la traición que destruyó su matrimonio. El reencuentro fue seco. Un breve apretón de manos. Gustavo parecía avergonzado. Dijiste que necesitabas disculparte. Que todo lo que pasó con Albert había sido una estupidez, las acciones de un hombre inmaduro y despistado. Que nunca pensaste que Daniel se enteraría. Que te dejabas llevar por la frustración, viejos celos y el deseo de provocar a alguien que él creía que lo tenía todo. Daniel escuchó en silencio. Y cuando Gustavo terminó, simplemente dijo que lo peor no era la traición en sí, sino el desprecio por algo que él consideraba amistad. Y que había pasado demasiado tiempo para que cualquier explicación tuviera sentido. Gustavo asintió, cabizbajo. Y se fue. Daniel, por su parte, se sintió más ligero de lo que había imaginado. No porque Gustavo mereciera el perdón, sino porque él mismo ya no merecía cargar con el rencor de nadie. Esa misma semana, Lara recibió una oferta de trabajo en otro estado. Era una oportunidad importante para su carrera, un proyecto fotográfico a largo plazo, algo con lo que siempre había soñado. Cuando se lo contó a Daniel, su expresión se debatía entre la emoción y el miedo. Él la sujetó de las manos con firmeza y le dijo que tenía que irse. Que sus sueños no podían posponerse por nadie. Que él estaría allí, animándola, observándola desde donde estuviera. Y ella respondió con lágrimas en los ojos, diciendo que no quería abandonar lo que estaban construyendo. Pero Daniel sonrió y le dijo que el amor verdadero no se mide por la distancia, sino por la intención de quedarse, incluso cuando sus caminos se separan temporalmente. En los días previos al viaje de Lara, vivieron intensamente. Cada desayuno, cada paseo, cada caricia. Daniel sabía que la extrañarían, pero también sabía que estaban listos. Que no necesitaban promesas eternas, solo la certeza de la hora. El día de su despedida, en el aeropuerto, ella lo abrazó fuerte y le dijo: «Eres el hogar más hermoso que he conocido». Y él respondió, con una sonrisa: «Y eres la paz que nunca supe que necesitaba». Ella se fue. Y él se quedó. Pero por primera vez, quedarse no significó pérdida. Era simplemente otra forma de amar. Esa misma noche, al llegar a casa, Daniel abrió la caja donde guardaba la carta a Elena y todos los rastros del pasado. Leyó cada línea como si la leyera por última vez. Y luego, sin dudarlo, lo arrojó todo a una pequeña chimenea portátil que tenía en el porche. Las llamas consumieron los recuerdos rápidamente. Y observó en silencio, sin dolor, sin culpa. Al convertirse la última página en cenizas, respiró hondo. La noche estaba tranquila. El mundo estaba en paz.
Y su corazón, por fin, también. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio diferente para Daniel, ese que no oprime, sino que reorganiza lo que queda, purifica los rincones del alma y da cabida a lo nuevo. La ausencia de Lara de la casa se sintió, por supuesto, pero no de forma devastadora. Era un anhelo con propósito, el que surge de la certeza de que alguien está exactamente donde debe estar. Había fotos de ella esparcidas por el apartamento, pequeños objetos que había dejado sin querer, como si su presencia estuviera ahí por decisión propia, incluso desde la distancia. Daniel encontró consuelo en la rutina que habían construido juntos, pero también en la madurez de comprender que el amor verdadero no necesita control para existir, simplemente perdura, incluso cuando está físicamente fuera de nuestro alcance. Y mientras ella continuaba con su proyecto fotográfico en otra ciudad, él se dedicó a sus propios sueños, reorientando su carrera y aceptando invitaciones para dar conferencias sobre arquitectura emocional, un concepto que él mismo comenzó a desarrollar, basado en la idea de que los espacios que habitamos dicen mucho de quienes somos en nuestro interior. En uno de estos eventos, Daniel presentó un proyecto llamado Cicatrices Vivientes. Proponía renovar espacios abandonados y transformarlos en centros de escucha y reconstrucción emocional. El impacto fue inmediato. Recibió invitaciones para colaborar, elogios y apoyo. Pero lo que no esperaba fue el correo electrónico que recibió unos días después, con el nombre de Elena como remitente. El mensaje era breve, sin remordimientos, sin nostalgia. Simplemente decía que ella había leído sobre el proyecto y le parecía justo que él usara su propio dolor para crear algo que sanara a otros. Al final, le agradeció por mostrarle, aunque sin querer, que el verdadero amor no se compone de intensidad, sino de permanencia. Daniel lo leyó, respiró hondo y no respondió. No por frialdad, sino porque algunas historias, por mucho que terminen con comprensión, necesitan terminar en silencio. La vida de Elena había tomado un rumbo diferente. Se alejó de sus antiguos círculos, de todo lo que la evocaba. Se mudó a otra ciudad, cambió de peinado y comenzó a dar clases para adultos en un proyecto comunitario. Allí, vio cómo se reconstruían vidas y se reflejó en las historias de mujeres que también habían perdido a su amor por malas decisiones. Aprendió, tarde, que no todos los arrepentimientos se pueden reparar, y que empezar de nuevo requiere, ante todo, aceptar las consecuencias de lo destruido. Ya no intentó contactar. Ya no la impulsaba la esperanza de reconquista, sino un sincero deseo de respeto. Comprendió que Daniel estaba en un camino diferente y que ya no encajaba en ella. El tiempo le había enseñado, cruel pero también claramente, que ningún amor sobrevive a la traición cuando la confianza se arranca de raíz. Y aunque cargaba con el peso de haberlo causado, finalmente comenzó a encontrar cierta paz en su propia soledad. Lara, por su parte, vivía uno de los momentos más intensos de su carrera. Su trabajo ganaba premios, sus fotos aparecían en revistas y exposiciones, y empezó a recibir invitaciones internacionales. Pero entre entrevistas y viajes, no dejaba de enviarle a Daniel mensajes sencillos, a veces con imágenes de paisajes acompañadas de breves pies de foto, otras con frases que solo ellos entendían. Era un amor que no requería confirmación diaria, sino que se renovaba con cada pequeño gesto. Cuando regresó, meses después, encontró a Daniel esperándolo en el mismo lugar donde se habían despedido. No había flores ni sorpresas planeadas. Solo él, con la mirada fija y una ligera sonrisa, como diciendo, esperé y volveré a esperar. Lara corrió hacia él y lo abrazó sin decir palabra. Con ese gesto, sellaron lo que ya habían decidido, este era su lugar. Su reencuentro no fue un nuevo comienzo. Fue una continuación. Siguieron adelante con la naturalidad de quien no necesita promesas para quedarse. Viajaron juntos, reformaron el apartamento y crearon una biblioteca con libros de ambos, fusionando gustos, historias y referencias. La casa ahora albergaba la esencia de ambos, una mezcla perfecta de un pasado superado y un futuro en construcción. Lara nunca preguntó por Elena, y Daniel nunca sintió la necesidad de esconderse. No había lugar para fantasmas cuando todo allí era real. De ella, aprendió que el amor sano no se impone, no sofoca, no requiere pruebas constantes. Simplemente sucede, con respeto, con diálogo, con cariño. Y eso le bastó para estar seguro de haber encontrado el lugar adecuado para amar de nuevo.
Meses después, en una conferencia universitaria, Daniel fue invitado a compartir su experiencia personal como parte del desarrollo de su nuevo proyecto. Habló sin reservas. Dijo que había sido traicionado, que había enfrentado un dolor que casi le hizo perder la fe en el amor, pero que decidió usarlo como base para algo más grande. El público escuchó en absoluto silencio. Y al final, cuando un estudiante levantó la mano y le preguntó qué haría si pudiera volver atrás en el tiempo, Daniel sonrió y respondió con serena firmeza: me habría elegido a mí mismo antes. Esa frase resonó como un tambor apagado. Porque, en el fondo, eso era lo que faltaba en muchas historias de amor, el amor propio. Comprendió que amar a otro solo vale la pena cuando no nos abandonamos en el proceso. Y esa fue su mayor lección. Pasaron los años. Elena continuó su vida discretamente. Él no se volvió a casar, no buscó relaciones intensas. Prefería el silencio. Visitaba una pequeña librería todos los sábados, escribía cartas que nunca enviaba y guardaba una vieja foto de Daniel en su mesita de noche, no por añoranza, sino como un recordatorio viviente de que algunos errores se pagan para siempre. A veces se cruzaba con parejas en la calle y se sorprendía imaginando cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero ya no había dolor en sus ojos. Solo la paz vacía de quien entiende que lo perdido nunca volverá. Y que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Daniel y Lara, por otro lado, comenzaron a trabajar juntos en proyectos sociales destinados a reconstruir familias destruidas por la deslealtad, el abuso y la ausencia. Sus historias comenzaron a inspirar a otros. Recibieron cartas de personas de todo el país contando cómo sus testimonios les habían dado la fuerza para dejar relaciones tóxicas o reconstruir su fe en el amor. Y esto, para él, fue uno de los mayores significados del dolor que experimentó: transformar el sufrimiento en un camino para otros. Hoy, al mirar atrás, Daniel no siente rabia ni arrepentimiento. Solo gratitud. Por haber sobrevivido a lo que parecía insoportable. Por haber aprendido que el amor que duele no es amor en absoluto, y que quienes se van sin explicación alguna vez quisieron quedarse. Y que quienes cambian lo seguro por lo incierto siempre corren el riesgo de descubrir, demasiado tarde, que lo incierto nunca tuvo la intención de quedarse. Elena siguió adelante con arrepentimiento. Daniel con la paz de haber dejado atrás lo que le dolía. Y Lara con la certeza de haber encontrado a un hombre que sabía amar incluso después de estar destruido por dentro. Un hombre que, al estar roto, descubrió el arte de reconstruirse. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta abajo con tus pensamientos y reflexiones sobre el camino que tomó cada personaje. Queremos saber qué aprendiste de este viaje. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí siempre encontrarás historias reales, profundas y que invitan a la reflexión como esta. Recuerda, engañar no solo destruye relaciones, desgarra los cimientos emocionales de quienes aman de verdad, arruina familias, borra historias hermosas y deja cicatrices que el tiempo no siempre puede borrar. Antes de engañar, considera si vale la pena perder lo excepcional por algo que nunca quisiste conservar. El canal no apoya ningún tipo de engaño. Nuestra misión es dejar claro que donde hay verdad, hay espacio para el amor. Pero donde hay mentiras, solo hay ruinas. Elige ser auténtico. Elige ser completo. Elige no lastimar a quien te lo dio todo. Porque, una vez destruido, el amor verdadero no regresa.